sexta antes quinta del artículo 50. El primer párrafo del artículo 51. La fracción segunda antes primera. La fracción quinta antes cuarta. Y la fracción sexta antes quinta del artículo 53. El nombre de la sección cuarta del capítulo segundo del título cuarto. El primer párrafo y las fracciones 20, 21, 22, 27, 28, 34 y la 68 antes 66 del artículo 59. El último párrafo del artículo 65 bis. El inciso B de la fracción primera del artículo 72. Las fracciones 1, 2, 4, 5, 10 y 24 del artículo 79. Las fracciones cuarta y octava del artículo 80. El artículo 83. El primer párrafo. Las fracciones segunda y tercera del artículo 87. El artículo 88. La fracción primera del artículo 90. El artículo 93. El artículo 94. El primer párrafo del artículo 99. El artículo 100. El artículo 102. El artículo 103. El artículo 105. El primer párrafo del artículo 106. Se reforma el artículo 111. El nombre del título sexto. El artículo 114. El artículo 115. El primer párrafo del artículo 17. El nombre del título octavo. El primer párrafo del artículo 137. El párrafo tercero del artículo 140. Se adicionan dos párrafos del artículo 4. Un segundo párrafo del artículo 23, una fracción cuarta del artículo 50, recorriendo en su orden los subsecuentes. Tres últimos párrafos del artículo 51, una fracción primera del artículo 53, recorriendo en su orden los subsecuentes. Una fracción 27 bis al artículo 59 y las fracciones 66, 67, al mismo artículo, recorriendo en su orden la subsecuente. Una fracción sexta al artículo 65 bis, un inciso E a la fracción primera del artículo 72, una fracción 25 al artículo 79, recorriendo en su orden la subsecuente, una fracción cuarta al artículo 87, tres párrafos últimos al artículo 99, dos fracciones al artículo 106, una sección cuarta al capítulo cuarto del título cuarto que contiene el artículo 111. Se deroga la fracción tercera antes segunda del artículo 53, el artículo 86, el artículo 110, el artículo 125. Título primero. Principios constitucionales, garantías y derechos humanos. El primer párrafo del artículo cuarto sigue igual. Todo individuo gozará de las garantías y libertades establecidas en la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social. Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de garantizar las condiciones necesarias para que los individuos gocen de los derechos que establece esta Constitución, así como de proteger los que se reserve el pueblo de Oaxaca mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño en términos de ley. Está prohibida la pena de muerte. Título segundo. De los ciudadanos, de las elecciones, de los partidos políticos, de los organismos y de los procesos electorales. La adición al artículo 23 dice: para todos los efectos legales, cuando se mencione al ciudadano o alguna figura de autoridad, se entenderá que se refiere de igual manera a hombres y mujeres. Son obligaciones de los ciudadanos del Estado: primero, votar en las elecciones populares y participar en los procesos de plebiscito, referéndum,
revocación de mandato, audiencia pública, cabildo en sesión abierta, consejos consultivos y en los que se establezcan las leyes. Una mínima de 5 años en la entidad, deseen ser considerados como tales en los términos de la ley, que sean mayores de 18 años y tengan modo honesto de vivir.